Hola mis amigos, una vez más aquí pues para estudiar el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Y para eso vamos a pedir la presencia de Dios. Por eso que te invito donde te encuentres que leves una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendice el mensaje de la lección de esta semana que lleva como título La Pascua. Enséñanos Señor en tu nombre, en Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, el repaso de la lección de esta semana es la lección número 5 y lleva como título La Pascua. Y para eso vamos a leer el texto bíblico de memoria. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Libro de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. La 10ª plaga fue el clímax o punto culminante de esta serie. Recordemos que en la lección de la semana pasada estudiamos las 9 primeras plagas en Egipto y la lección de esta semana es la 10ª y última plaga. El pueblo en esta última plaga debería de prepararse adecuadamente de antemano para su llegada porque había vidas que estaban en juego. A los primogénitos les esperaba la vida o la muerte, los que ponían a las familias en un estado de máxima alerta. Cada familia debería responder una pregunta muy importante y muy crucial. ¿Confiarían en el Señor y en la provisión hecha por Él para la vida o la ignorarían? El único camino hacia la vida estaba señalado por medio de la aceptación de la sangre del Cordero inocente. En ese momento se iba a inaugurar la celebración de la Pascua para que las familias experimentaran juntas la liberación que iba a venir de parte de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el Cordero inmolado desde el principio del mundo, que aparece en el Jardín del Edén después de la transgresión de Adán y Eva, y aparece un maravilloso mensaje que es el protoevangelio. Y ahora, en el Nuevo Testamento, se ve a Jesús, el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, el cumplimiento de la profecía, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero días antes que Jesús muriera por nuestros pecados en el Gólgota, en la cruz del Calvario, Jesús se muestra a sus discípulos que Él es el Cordero prefigurado para la Pascua. Solo en Él, en Jesús, tenemos vida eterna. Y la vida eterna que fue asegurada, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso, mis amigos, la celebración de la Pascua llevó a Jesús a establecer para sus seguidores y para nosotros una nueva ceremonia. En la última cena, Jesús comió con sus discípulos el cordero que lo representaba. Al hacerlo, Cristo reorientó a la iglesia, a su pueblo, la atención de sus seguidores hacia una nueva celebración que les iba a recordar repetidamente el acontecimiento más importante de la historia de la tierra y de todo el universo. ¿Cuál fue o cuál es? Su sacrificio final en la cruz por nosotros. Por eso celebramos la comunión durante la Cena del Señor cuando recordamos su vida y su sacrificio por nosotros. Al comer el pan sin levadura, que representa su vida sin pecado, y el vino sin fermentar, que representa su sangre derramada por nuestros pecados. Y era necesario este maravilloso sacrificio de amor. Como dijo el profeta de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario que la sangre sea vertida en la cruz del Calvario por medio del Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. Y gracias a Jesús, gracias a sus méritos, gracias a su obra expiatoria en favor de nosotros, nosotros somos salvos por medio de la fe en la maravillosa gracia de Jesús. Mis amigos, esta resignación del Cordero de la Pascua como prefiguración del sacrificio de Jesucristo, el Cordero viviente, es una lección insondable que debe ser recordada vivamente durante el servicio de la comunión y el rito de humildad, así como en la aceptación personal diaria de la muerte sustitutoria de Cristo por cada uno de nosotros. En la lección de esta semana vamos a ver 3 puntos muy importantes. Y entre uno de ellos, en el primer lugar, están los antecedentes históricos que ocurrieron en esta última plaga, que fue la 10ª plaga. Y el segundo punto, vamos a ver al Cordero Pascual.
el Cordero de la promesa, el Verbo hecho carne, que vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y finalmente, en tercer punto, vamos a ser instruidos a que nuestros hijos y nuestras generaciones copien el modelo que fue inscrito anteriormente con un propósito santo. Por lo tanto, instruir a nuestros hijos según el modelo divino. Entonces vamos a ver el primer punto en la antesala de esto, los antecedentes históricos. Vemos algunos acontecimientos históricos de lo que sucedió antes y durante de la 10ª plaga. Muy bien sabemos que Tutmosis III, que era el faraón del Éxodo, nombró a su hijo Amenhotep II, quien no era el primogénito. Mayormente se conocía que el primogénito iba a poder suplantar al padre cuando el padre muriera, pero el padre Tutmosis III nombró a su hijo Amenhotep, quien no era el primogénito, y lo nombró como un corregente suyo, pero solo por un breve tiempo. Es probable que Amenhotep II, el hijo de Tutmosis III, no estuviera presente en Egipto cuando ocurrieron las 10 plagas en la guerra de los dioses, ya que estaba ocupado en una campaña militar. Pero tras su regreso recibiría la devastadora noticia de que su padre había muerto en el Mar Rojo mientras perseguía a los israelitas, y que su hermano, el primogénito del faraón, había muerto durante la 10ª plaga. Ahí había ocurrido un juicio, el juicio ejecutivo de Dios en la 10ª plaga. El juicio ejecutivo de Dios afectó en la 10ª plaga, como ya se había sido anunciado, a los primogénitos de los egipcios, a sus animales y a sus dioses. El faraón fue claramente advertido muchas veces por parte de Dios a través de sus siervos los profetas, en ese entonces a Moisés, que había hablado en el nombre de Dios, a Aarón, que también había hablado en el nombre de Dios, pero el faraón Tutmosis III desafió tanto la amonestación divina en las repetidas súplicas de Moisés para que se sometiera a la petición de Dios a fin de evitar la calamidad. ¿Y cuál era el mensaje de Dios para Faraón por medio de Aarón y por medio de Moisés? Deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y ustedes conocen la historia, el faraón decía, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Para que yo deje ir, yo no voy a dejar ir al pueblo hebreo de Egipto para que adoren a su Dios. Y lamentablemente el faraón Tutmosis III, el faraón del Éxodo, pagó las consecuencias. Por eso que aquí se ve al faraón que se niega constantemente ¿a qué? A obedecer a Dios. Y en medio de su testarudez provocó una devastación sin precedentes para los egipcios. La terquedad del faraón y de muchos egipcios nos enseña que ni siquiera los grandes milagros y prodigios tienen el poder de hacer que las personas crean y cambian de vida. Porque el faraón había visto las maravillas, había visto los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés a través de la vara, pero ningún ese poder sobrenatural, ningún ese prodigio o milagro le convirtió el corazón del faraón a creer en el Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto a través de una parábola sobre el rico y Lázaro diciendo, pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. Libro de Lucas capítulo 16, versículo 31. No debemos de depender de los milagros para oír la voz de Jesús. Por el contrario, debemos obedecer humildemente lo que Dios sigue hablando a través de su palabra y vivir un camino de fe con Dios, por fe y para fe. Tristemente, el faraón vio tantos milagros y no fue conectado a una realidad espiritual con Dios, porque simplemente estaba totalmente cegado espiritualmente. Decía que veía, pero no veía. Decía que oía y no oía. Y tristemente llevó a un país, llevó a unos conciudadanos, los egipcios, a una muerte muy desastrosa, recibiendo en cada una de esos
la amonestación de parte de Dios. Y finalmente, en la 10ª plaga, en la muerte de los primogénitos, en la muerte de los animales de los egipcios, ellos vieron una vez más que estaban totalmente perdidos, porque simplemente ellos habían rechazado la voz de Dios que había hablado desde la primera plaga. Mis amigos, tristemente, por la terquedad del faraón ante Dios, todas las familias se vieron afectadas en Egipto. La influencia de esta tragedia fue inmediata y los egipcios suplicaron, después de la 10ª plaga, de la muerte de los primogénitos y de los animales primogénitos, suplicaron a los israelitas que abandonaran Egipto. Ahora vamos a ver el segundo punto muy importante, el segundo punto del Cordero Pascual, de por qué las plagas de la 10ª plaga no afectó a los hijos de Dios que estaban viviendo en Egipto. Y ahí aparece un mensaje extraordinario, el Cordero Pascual. Muchos no entienden el verdadero significado y propósito de los sacrificios y los motivos que habían detrás de ellos. Había una gran diferencia entre los sacrificios paganos ofrecidos en templos o domicilios particulares a diferentes dioses en forma de ídolos, y los sacrificios genuinos ofrecidos únicamente ¿a quién? Al Dios vivo, el Dios todopoderoso. El Señor reguló esas ofrendas y dio instrucciones precisas acerca de por qué y cómo debían ofrecérsele, junto con lo que debía ser ofrecido a quien debía oficiar los sacrificios. Detrás de todos los sacrificios paganos subyacía la idea de que eran un alimento para los dioses paganos que dependían de ellos para su sustento. En contraste, el Dios viviente, el Dios verdadero, provee alimento en todo momento para toda su creación, para todos sus hijos en toda la faz de la tierra. Por lo tanto, Dios no necesita ser alimentado o sostenido por sacrificios. En resumen, podemos decir que los sacrificios no servían como alimento para el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque es Dios el creador, Dios es el que provee, Dios es el que provee y da en forma abundante para sus hijos fieles, para sus hijos que viven en obediencia a través de su palabra. Pero la principal diferencia entre los sacrificios paganos y los ordenados por Dios era mucho más profunda. El motivo subyacente del pagano era que veía sus ofrendas sacrificiales como un medio para influir en los dioses, para que los dioses aplaquen su ira y para poder recibir, según ellos, su pensamiento pagano, recibir de sus dioses su favor. En cambio, los adoradores verdaderos, los verdaderos adoradores de Dios, se acercaban con fe, se acercaban con amor y recibían de parte de Dios protección, amor y seguridad y bendición. La diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos de Egipto. Por eso, mis amigos, debemos de entender que nosotros, al creer en Dios, tenemos la vida. Y al obedecer a Dios y hacer todo lo que Dios nos pide, encontramos un camino de bendición. Hoy día, el mundo está plagado de engaños a través de dioses falsos, a través de cosas vanas y cosas temporales que no sirven para nada. Pero hay un Dios todopoderoso, un Dios eterno. El libro de San Juan registra que los verdaderos adoradores a Dios adorarán a Dios en verdad y en espíritu. Y gracias a Dios, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, oyes la palabra de Dios, escuchas el comentario del repaso de la lección de la palabra de Dios, en medio de todo eso está quien Dios, Dios, Dios. Y Dios nos está mostrando a través de todo ello para que nosotros, con nuestra decisión personal, decidamos abrir el corazón a Jesús y poder también adorar en donde nos encontremos, en donde estemos, adorar a Dios en verdad y en espíritu. A diferencia de ello, los sacrificios ordenados por Dios eran el medio de la provisión del Señor para con sus criaturas. Dios condesciende con nosotros y nos proporciona la reconciliación y la salvación. Cuando los creyentes presentan su ofrenda ante Dios, no lo hacen para manipularlo, sino como una expresión de gratitud por el sacrificio de Jesús, a quien señalan todos los sacrificios. En consecuencia,
aceptan a Cristo como su Salvador, el único que puede perdonar sus pecados y salvarlos y totalmente ¿qué? Bendecirnos. Mis amigos, en la época del Éxodo, la sangre en los postes de las puertas de una vivienda era una señal de que la familia que allí moraba reconocía al Señor como tal y deseaba vivir en armonía con sus enseñanzas. Esa sangre garantizaba la salvación divina a la familia. Dios proclamó diciendo: y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13. Este juicio no era un juicio de condenación o destrucción, sino era un juicio de redención en favor de los creyentes. Las versiones bíblicas en nuestro idioma aprovechan el significado de la palabra hebrea traducida como Pascua, que en hebreo es Pesach, y Pesach significa pasar. Y subraya el hecho de que el juicio de destrucción del Señor pasaría por encima o por sobre los creyentes que obedecieran a Dios, colocando la sangre del Cordero como una señal en los postes de sus puertas. En las familias creyentes se celebraban la Pascua como el juicio de la salvación. Esta sangre tiene un significado más profundo. El sacrificio de cada cordero señalaba a quién, a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de la Pascua, quien se sacrificaría por la humanidad. Por lo tanto, quienes lo aceptan como su Salvador personal reciben la promesa de que vivirán eternamente con quién, con Él. Por eso es que cuando nosotros estamos sumergidos, cuando nosotros estamos conectados con el Señor Jesucristo, amigos, hermanos, pueden venir huracán, puede venir tormenta, puede venir cualquier circunstancia difícil y adversa que escapa de nuestras manos, pero siempre los hijos de Dios van a recibir el cuidado y la protección divina de un Dios amante, compasivo, que siempre cuida de quienes, de sus hijos, de su creación, de los que hacen su camino un camino de obediencia. Dios solamente puede aceptar un sacrificio ofrecido desde un corazón contrito, humilde y agradecido. La gratitud por lo que Dios ha hecho, no por lo que nosotros hemos logrado, porque nuestras obras no valen nada, sino por el motivo clave que debe de brotar en nuestro corazón de alabar por el don recibido inmerecidamente. Lo recibimos, ese maravilloso don de la salvación efectuada por Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El profeta Isaías subraya que debemos de animarnos unos a otros, porque el juicio de Dios en favor de su pueblo no es condenatorio, sino es algo de redención, es algo redentivo, es algo de salvación. Nuestro amoroso y misericordioso y bondadoso Señor enseña a los creyentes cómo interpretar correctamente su juicio. Y mira lo que dice el libro de Isaías: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, vuestro Dios viene con venganza, con recompensa. Dios mismo vendrá y los salvará. El libro de Isaías, capítulo 35, versículo 4. Y bueno, mis amigos, finalmente vamos a ver el tercer punto de la lección de esta semana. Y el tercer punto de la lección de esta semana es instruir a nuestros hijos según el modelo divino. Dios dio instrucciones precisas a su pueblo respecto de cómo debemos enseñar a las siguientes generaciones acerca de Él y de sus poderosos actos divinos, salvíficos. Dios nos dio algo muy especial y Dios quiere que nosotros enseñemos a nuestras generaciones. Les dijo que celebren la Pascua cada año de una manera muy personal. Lo que sucedió a sus antepasados debían ser relatos como una propia experiencia personal de cada uno de nosotros, como si nosotros fuéramos esclavos y que fuimos redimidos por el Señor Jesucristo al salir de Egipto. Yo puedo decir esto, que es como que nuestra vida pasada antes de Cristo, vivíamos en Egipto, vivíamos en esclavitud, vivíamos en servidumbre. Pero una vez que aceptamos a Jesús, vino la redención, vino la salvación, un camino nuevo, y contar qué es lo que Dios hizo
en el pasado y cómo Dios trabajó en el momento de nuestra conversión y lo que hoy día somos por la maravillosa gracia de Jesús. De este modo, mis amigos, la historia debe de volver a repetirse, pero de una manera significativa en la cual alabemos y glorifiquemos y enseñemos a las generaciones presentes y futuras lo que Dios ha hecho cada día y sigue haciendo en nuestro favor por amor a su nombre. La experiencia debe de mantenerse viva. La historia debe ser actualizada como si estuviera ocurriendo hoy en el presente, de lo que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo por amor a su nombre. El acontecimiento histórico debe convertirse en algo existencial y personal, como Dios hizo el cambio de la diferencia de un pasado a un presente y a un futuro, un presente glorioso y un futuro glorioso con Jesús. De este modo, la historia sería revivida, la memoria refrescada, y no se olvidarán lo que ocurrió en el pasado. Un día dijo esto Moisés: y cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 27. Para recordar tal significativo evento, se ordenó a los israelitas que celebraban el rito de la Pascua cada año. Mis amigos, este modelo es la norma de acuerdo con la cual debemos instruir hoy a nuestros hijos y nuestros nietos. Este modelo nos ha sido dado para que imitemos. Asaf anima a ello con las siguientes palabras: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel y mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que la conociera la siguiente generación, los hijos que habían de nacer, y que éstos las contarán a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios, que no olviden de sus obras y guarden sus mandamientos. Libro de Salmos, capítulo 78, versículo del 2 al 7. David declara lo que debemos también hacer nosotros al respecto. Mira lo que dice el salmista David: una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Libro de Salmos 145, 4. La historia de la redención y la liberación debe ser perpetua y aprendida por cada nueva generación. Basta que una generación descuide esa tarea para que sus hijos y sus familias pierdan el conocimiento de Dios. Entonces la comprensión de sus enseñanzas disminuirá drásticamente y la búsqueda de una vida piadosa estará en peligro. Mis amigos, debemos de enseñar a nuestros hijos las sendas antiguas, que son vida y fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Entre una de esas cosas, el rito de humildad y el servicio de comunión. Este rito y este servicio hoy en día, qué pena que este rito y este servicio hoy en día es muy descuidado por muchos padres, por muchos líderes. Por eso que sus hijos no miran lo valioso y enriquecedor de la renovación de votos a través del nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, a través de estos emblemas. Si nuestros hijos están desanimados y no tienen interés en la vida cristiana, no es por culpa de la iglesia, sino más bien es por padres que no han considerado cómo modelar a Cristo en su vida, mostrando amor hacia con los demás, y no han sido conscientes de la importancia de las enseñanzas bíblicas que tiene el poder de Dios para ayudar a nuestros jóvenes a creer en el camino de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar, y hoy tienes la oportunidad de Dios de conectarte con Dios y enseñar con tu vida el amor de Dios y mostrarles lo que Dios un día nos dejó en su libro poderoso, la Santa Biblia, y que nos ayude ese maravilloso libro a que nuestra vida hoy y mañana y siempre
sea la luz a la cual debemos de imitar, y porque ahí hay un personaje por excelencia a quien debemos de imitar. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, debemos de enseñar con el ejemplo, debemos de enseñar con amor, debemos enseñar a nuestros hijos esos maravillosos emblemas poderosos a través del rito de humildad y el servicio de comunión. Es la oportunidad de Dios para limpiar asperezas. Es la oportunidad de Dios para reconciliarnos nosotros como prójimos y con Dios. Porque Dios quiere que este maravilloso mensaje de lo que Dios hizo en el pasado se vuelva a repetir en un recordatorio de lo que Dios hizo, lo que Dios sigue haciendo y lo que Dios seguirá obrando por el bienestar de su pueblo en esta generación que está dirigiéndose hacia ¿dónde? Hacia la Canaán celestial. Y el libro maravilloso de la Biblia es el libro por excelencia que nos muestra ese camino de volver nuestra mente, nuestros ojos, nuestro camino a las maravillosas sendas antiguas donde hay mensaje de esperanza en la Biblia, un mensaje de esperanza para estar reconciliados con Dios, nuestro Padre Celestial. En relación a esto, mira lo que dice el libro de Deuteronomio. La tendrá consigo para leer todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Padres, es hora de levantar la antorcha espiritual de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos y nietos la historia maravillosa de la redención y la liberación de lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Si quieres hacer un nuevo comienzo espiritual con Dios, para ser un padre o una madre en estas enseñanzas bíblicas con tu vida y enseñar a tus hijos las sendas antiguas, Dios te ayudará y te seguirá mostrando el camino que debes de seguir. Lo que yo puedo hacer por ti es orar por ti para que Dios te ayude. Y si tú quieres, Dios te va a ayudar para mostrar el camino correcto de la vida espiritual, de mirar al Cordero, que eso va a ocurrir si tú lo pides. Tus hijos lo van a mirar al Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. Y es necesario hacer ese recordatorio para saber qué fue lo que hemos sido antes y lo que Dios sigue haciendo hoy en nosotros. Por eso que te invito a orar ahí donde te encuentres para que Dios haga ese trabajo maravilloso por medio de su Santo Espíritu. Oremos. Querido Padre, ayuda a todos los padres que están viendo el mensaje de la lección de esta semana. Y el mensaje de esta semana es que tú quieres, Señor, que todos los padres ayuden a sus hijos a mostrar el camino de la redención, de la liberación, de lo que Dios ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo hoy en día a través de tu Santo Espíritu para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Ayuda, oh Dios, a muchos padres a que sus hijos vuelvan a tus caminos. Ayuda a los padres a que sean modelo de ejemplo de vida para que sus hijos imiten a Jesús también. Ayuda, oh Dios, solo tu Espíritu Santo puede obrar en los padres y en la vida de los jóvenes, que muchos de ellos están descarrilados. Pero Dios, ayúdalos a cada uno de ellos que vuelvan, Señor, a las sendas antiguas, para mirar más al Cordero de Dios que hizo algo muy especial en nosotros en la cruz de Calvario. Dios, acompáñanos, enséñanos en Jesús. Amén. Mis amigos, ha sido una alegría poder estar aquí con ustedes. Una vez más, les deseo grandes éxitos en esta semana de este estudio de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima sesión. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.